Hola, buenas tardes. Bueno, hoy nos encontramos con el curso de terapia intensiva para enfermería. En este momento es la segunda clase de la unidad 4. Recordemos que son 5 unidades. Este mes tenemos 5 clases en total. Así que cuando terminemos estas 5 clases referentes a este mes, vamos a pasar a la próxima unidad, que sería el mes que viene, que sería exactamente la unidad 5. Con la unidad 5, terminando esa unidad, ya estaríamos terminando el curso, así que nos queda este mes, lo que queda de este mes, más el mes que viene, y terminamos el curso, después tenemos el examen final. Les estoy debiendo, sí, el examen de la unidad 3. Si doy tiempo, lo hago mañana o en la semana lo voy a estar haciendo y entregando. Así que bueno, nada, continuamos. El tema de hoy es atención del paciente neurotraumático. Voy a sacar la cámara un ratito. Bueno, mi nombre es Miguel Ángel Peñarrocha, soy profesor de enfermería, licenciado en enfermería, trabajo en instituciones educativas y en un hospital público. Bien, definición un poco para que definamos lo que es el traumatismo encefalocraniano, ¿sí? Se define el traumatismo encefalocraniano como cualquier lesión física o deterioro funcional del contenido craneal y sus envolturas, secundario a un intercambio brusco de energía mecánica, puede ser un accidente o alguna situación traumática que ha producido este tipo de lesión, que es traumatismo cráneoencefálico. Disculpen, fui a cerrar la ventana porque empezaron justo los vecinos a hablar fuerte, interferir con la clase, seguro que escucharon los gritos. Bien, la causa más frecuente en los países industrializados suele ser los accidentes de tránsito, ¿no? Es muy habitual, todos los días prenden las noticias y todos los días se están encontrando con distintos accidentes automovilísticos, que bueno, es un poco una de las primeras causas de este tipo de traumatismo, el traumatismo cráneoencefálico. Definición. Bien, entendemos por traumatismo encefalocraniano o cráneoencefálico a aquella situación que por acción de un mecanismo mecánico externo se produce una alteración de las estructuras craneales e intracraneales, o sea, de las estructuras externas, ¿no? Y las estructuras internas. Hay repercusión neurológica, alteración neurológica, pérdida de la conciencia, ¿sí? Alguna alteración neurológica puede llegar a haber. Bien, a veces estas tienen mayor o menor duración, dependiendo del tipo de traumatismo, la fuerza mecánica con la que se produce dicho traumatismo, ¿sí? Puede haber amnesia postraumática con diferentes tiempos de duración, coma, entre otras. Bueno, lo que valoramos, que es básicamente es la escala de Glasgow, ¿no? Eh, Apertura de ojos, puede ser espontánea, pueden ser, bueno, y ahí se puntúan a 4, por ejemplo, a órdenes, 3, al estímulo doloroso, 2, sin respuesta, 1. Acá dice llanto como respuesta verbal, pero puede ser respuesta verbal. En realidad, este lo tomé, ya se habrán dado cuenta, del curso de pediatría, que en algún momento también lo dimos, en algún momento creo que lo compartí, me quedó como llanto, pero es respuesta verbal, ¿no? Palabras apropiadas y sonrisas, eh, tiene consolable, 4, ¿no? Persistente o irritable, agitado y sin ningún tipo de respuesta verbal, por ejemplo, ¿no? Eh, Ahí sería 1, y esto lo vamos calificando. Y después tenemos la respuesta motora, obedece a órdenes, localiza dolor, retirada ante el dolor, flexión inapropiada, extensión o no tiene ningún tipo de respuesta. En base a lo que vaya dando en nuestra valoración, va a tener un tipo de puntuación, que es lo que llamamos la escala de Glasgow, ¿sí? Ya igual la habíamos visto también en clases anteriores en algún momento. Clasificación de los traumatismos encefalocraneales.
tenemos de gravedad del traumatismo encefalocraneal, puede ser leve, moderada o grave, y la escala de Glasgow, si es leve, va a dar una valoración entre 13 y 15, si es moderado es entre 9 y 13, y si es grave, la escala de Glasgow, el valor va a ser menor a 8, menor o igual a 8. Consideraciones de enfermería, clínica inicial en el traumatismo encefalocraneal. Si es leve, el paciente va a estar asintomático en el momento de la evaluación o solo se queja de cefalea. Puede haber mareos u otros síntomas, siempre síntomas leves. Acuérdense, el traumatismo encefalocraneal leve sería esta valoración entre 13 y 15. ¿Sí? El moderado, que la valoración es entre 9 y 13, existe alteración del nivel de conciencia, confusión, presencia de algunos signos focales. Y finalmente el traumatismo encefalocraneal grave tiene una importante alteración inicial de la conciencia. Recordemos que una valoración grave es menor o igual a 8. Bien, esta es la hoja de valoración del traumatismo encefalocraneal. Muchas veces se encuentra esta hoja en la historia clínica o en la hoja de valoración de enfermería, de evolución de enfermería. A un costado aparece esta hoja. No en todas las terapias intensivas, pero en muchas sí puede llegar a aparecer en la hoja, o aquellas que tengan, que esté digitalizado, que esté a través de una computadora, también puede llegar a aparecer. Si no es esta, obviamente es otra. Pero bueno, básicamente tenemos de este lado apertura de ojos, espontánea, la valoración es 4, a la orden 3, si hay algún estímulo doloroso 2, o por más que hagamos estímulo doloroso y no se produce ningún tipo de apertura, es 1, y ahí ponemos la valoración en números, ¿sí? La respuesta verbal, si está orientado 5, si está confuso 4, si es inapropiada 3, si es con incomprensible 2 y sin respuesta 1. Y después tenemos la respuesta motora, que son los tres que veíamos, que teníamos en cuenta al considerar la valoración de la escala de Glasgow. A ver, un segundito, ahí está. Bueno, respuesta motora, obedece a órdenes, 6, localiza el dolor, 5, retira al dolor, 4, flexión anormal, esta es la flexión, ¿no? 3, extensión, o sea, extiende, 2, y si no hay ningún tipo de respuesta, 1. Y a ver si es un pequeño, quizás ya yo sé que lo saben, pero quería ver este detalle, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Apertura de ojos. Si, vamos a ver, tiene al dolor, abre los ojos, bueno, la valoración es 2. Si la respuesta verbal es confusa, la valoración es 4. Si la respuesta motora es cuando retira, si hay algún estímulo doloroso, es 4. Si sumamos todo esto, 4, 8, 10. Entonces, 10 sobre 15 es el Glasgow de este paciente. Vamos a borrar. Perfecto. Bien, después las pupilas, ¿no? Acá tenemos la numeración, no sé si se verá bien en la página, igual van a tener después el PDF de la clase o el PowerPoint, y ahí lo van a ver, ¿no? Si es reactiva, si es que tiene algún tipo de reacción la pupila, sí. Ahí está. La derecha, ¿no? Si es reactiva, sí o no, y si es reactiva la pupila izquierda, sí o no también. Es reactiva y utilizaremos la linternita, ¿no? Amnesia postraumática, no o sí. ¿Y cuánto, si en el caso de ser positivo, cuánto tiempo dura la misma? Es la parte de la hoja de valoración del traumatismo cráneoencefálico. Bien, puede haber lesiones cerebrales primarias. La lesión cerebral traumática primaria es el resultado directo del daño sufrido en el momento del impacto. Claro, el momento del impacto del traumatismo, este daño, es lo que llamamos lesión cerebral primaria. Puede ser local o difusa. Local si es en el lugar del golpe,
o si se presenta algún tipo de alteración, daño en alguna parte distal al lugar del golpe, ¿sí? Cuando es craneoencefálico puede ser algún tipo de alteración, no movilizar las piernas, miembros superiores, miembros inferiores y algún otro tipo de afectación que no tenga que ver directamente con el lugar del golpe, que es el cráneo. Es responsable de todas las lesiones nerviosas y vasculares que aparecen tras la lesión, y se trata de un impacto recibido sobre el cráneo. Lesiones craneales primarias, tenemos lesiones óseas, pérdida de conocimiento simple, lesiones extracraneales, lesiones encefálicas focales y lesiones encefálicas difusas. Las lesiones óseas pueden ser fracturas a nivel craneal, puede ser lineal, no desplazada, puede ser hundimiento, base de cráneo. Hay muchos pacientes en las terapias intensivas, a veces que tienen este tipo de lesión, que es hundimiento. Y bueno, nada, tendremos que buscar algunas imágenes que circulan muchas en internet para que lo puedan ver. Hace poco lo he visto en vivo y en directo con un paciente con estas características, ¿sí? Pérdida de conocimiento simple, puede ser conmoción cerebral recuperada. Después tenemos lesiones extracraneales, como pueden ser lesiones del cuero cabelludo, lesiones maxilofaciales o hematoma subgaleal. Lesiones encefálicas focales, como contusión parenquimatosa, hematoma epidural, hematoma subdural, hemorragia subaracnoidea, hemorragia intraparenquimatosa, y lesiones encefálicas difusas como lesión axonal difusa. Y bueno, están las primarias y también están las lesiones craneales secundarias, que pueden ser de origen sistémico, causas de origen intracraneal o herniaciones cerebrales. En cuanto a las causas de origen sistémico, pueden ser hipotensión arterial, hipercapnia, hipertermia, hipoxemia, hiponatremia. Y después, bueno, causas de origen intracraneal, puede ser hipertensión endocraneal, vasoespasmo, convulsiones, edema cerebral, hematoma cerebral tardío, disección de carotidia, fístula de líquido cefalorraquídeo. Y las herniaciones cerebrales, como herniación subfacial, herniación uncal y herniación transtentorial. A ver, un segundito. Bien, ahora vamos a ir viendo, no todas, pero sí algunas, ¿sí? Después las otras están en la bibliografía, igual que les voy a ir compartiendo cuando termine la clase, les voy a compartir la bibliografía, y ahí están un poco más explayadas. Yo no me puse a hablar de todas, pero bueno, es como para que tengan en cuenta, ¿sí? Bien, conmoción cerebral recuperada se define clínicamente como una pérdida transitoria de la conciencia después de un traumatismo craneoencefálico. Justamente por eso dice recuperada, ¿no? Es una pérdida de la conciencia, pero es transitoria. Y bueno, resulta de una disfunción neuronal temporal. Suele acompañarse con amnesia retrógrada y postraumática. La duración del estado amnésico es un índice de la gravedad del traumatismo, es decir, que mientras mayor sea la duración de este estado de amnesia, tiene que ver con un mayor daño o una mayor gravedad en cuanto a la lesión que se haya producido. Lesiones óseas. Las lesiones óseas en el traumatismo encefalocraneal son fracturas del cráneo que denotan un gran impacto. La fractura es consecuencia del hundimiento o protrusión del cráneo, más allá de la tolerancia elástica. Lesiones extracraneales, tenemos, ya las habíamos dicho igualmente, pero bueno, están las del cuero cabelludo, las maxilofaciales y el hematoma subgaleal. Si mal no recuerdo, tengo un gráfico de hematoma subgaleal para que lo vean y lo entiendan un poco más. Las del cuero cabelludo pueden ser desgarros en el cuero cabelludo, en el lugar del impacto. Muchas veces observaremos cortes simples,
dependiendo de la profundidad, requerirán sutura tras la limpieza del mismo. O sea, lo que se hace primero es limpieza del cuero cabelludo para poder, de la zona de la herida, ¿no? Para sacar la sangre, limpiar la sangre, y de esa forma detectar la profundidad o la gravedad del corte que se haya producido. Y de eso va a depender después si se hace sutura o no. Lesiones, a ver un segundito que ya lo arreglo porque está mal. Lesiones maxilofaciales. Bueno, muchas veces se asocian al traumatismo cráneoencefálico por el mecanismo de acción, ¿sí? Puede ser por la lesión producida por el golpe, por el impacto, que llega incluso a producir lesión a nivel maxilofacial, ¿sí? Deberán ser tenidas en cuenta por el riesgo asociado a problemas que pueden generar en la vía aérea, ¿sí? Al haber una lesión a nivel maxilofacial puede producir alteración en cuanto a lo que es el ingreso de aire por la vía aérea, ¿sí? Pueden ser cutáneas, es decir, superficiales, o pueden ser más profundas, que serían óseas. Ya que estoy, lo modifico. Bien, después tenemos el hematoma subgaleal. Se trata de un hematoma producido por el desgarro de venas, de las venas del cuero cabelludo, que están localizadas en el cráneo y en el cuero cabelludo. Forma colecciones de sangre, es decir, acúmulo de sangre, que, bueno, que van a fluctuar, depende del tipo de lesión, el tipo de vena o arteria eh, que haya lesionado. Muchas veces se absorbe espontáneamente sin ningún tipo de intervención. Acá tendríamos la imagen del hematoma subgaleal, ¿sí? Esta sería la zona. Esta es la zona de la piel. Este es, bueno, tejido adiposo, piel, tejido adiposo, ¿sí? Y la zona ósea, ¿sí? Entre el hueso, ¿no?, del cráneo y la piel estaría la gale. Y eso es lo que se produce lesión, traumatismo de los vasos, y por eso se produce este acúmulo de sangre. Después, bueno, tenemos lesiones cerebrales focales, ¿sí? Y ahí puede haber contusión parenquimatosa, hematoma epidural, hematoma subdural. Contusión parenquimatosa, estas lesiones se observan en regiones en las que el encéfalo en movimiento golpea contra el cráneo. La contusión parenquimatosa se caracteriza por la presencia de hemorragia, hinchazón y necrosis del tejido. Bien, si el impacto es de alta energía, es decir, con mucha fuerza, puede haber desgarro de la vía madre y como consecuencia hemorragia subdural o subaracnoide. Vía madre, no vía madre. Después lo voy a corregir. Lo voy a verificar por las dudas. Hematoma epidural. Los hematomas epidurales agudos son desgarros arteriales en el espacio extradural. Esto tendrían que retomar un libro de anatomía o algo como que para leerlo bien, investigarlo por las dudas, ¿sí? Por si tiene alguna duda. Yo no lo doy, no lo explico tan en profundidad porque en realidad estamos más metidos en lo que es terapia intensiva y no tanto en anatomía, pero sí tendrían que tenerlo en cuenta y repasarlo un poco si no lo recuerdo. Bueno, se produce tras el desgarro de arterias meningias y provocan un sangrado que actúa como lesión ocupante del espacio de rápido crecimiento. Produce hipertensión endocrina. Acá un poco este gráfico que busqué, ¿no?, para diferenciar lo que es por un lado el hematoma epidural y por el otro lado el hematoma subdural. Vamos a ir viendo cada uno. El origen del hematoma epidural, sangrado arterial, 85%. Lo más frecuente, rotura de la arteria meningia media, ya la habíamos nombrado. Ese es el hematoma epidural. El origen del hematoma subdural,
tiene rotura de venas puentes corticales, agudo, primera semana, subagudo, 7 a 10 días, y después tenemos crónico en el 50% de los casos. La clínica del hematoma epidural: conmoción cerebral, intervalo lúcido, herniación uncal, coma en rápida evolución. Hiperdensidad, ¿no? Traumatismo craneoencefálico, hiperdensidad en forma de lente, biconvexa, frecuentemente efecto de masa. Y el tratamiento, evacuación quirúrgica, es decir, quirúrgico, a través de la craniotomía. Acá aparecería el hematoma epidural, ¿sí? O sea, evacuación, se saca el hematoma, pero a través de un acto quirúrgico, que sería la craniotomía. Bueno, clínica, acá está, agudo, hiperdensidad en forma de semiluna, subagudo, isodenso, crónico, hipodensidad en forma de semiluna. Tratamiento del hematoma subdural: en el caso de agudo, tiene que ser evacuación quirúrgica mediante craniotomía, igual que en el hematoma epidural, y en el caso de que sea crónico, evacuación quirúrgica mediante trépano con o sin drenaje subdural. Y bueno, después tenemos el hematoma subdural, que ya lo habíamos visto un poco acá arriba, ¿no? En realidad, el hematoma subdural. Los hematomas subdurales son colecciones de sangre que surgen en el plano entre la dura madre y la aracnoides. Los subdurales suelen ser consecuencia, o sea, este tipo de hematomas suelen ser consecuencia de rotura de las venas cerebrales superficiales. Son habituales tras movimientos bruscos de aceleración y desaceleración del cerebro. Consideraciones de enfermería en la hipertensión endocranial. La hipertensión endocranial puede ser el resultado de 4 situaciones o muchas veces una combinación de ellas. Estas pueden ser, ¿no? Lesiones con efecto masa, son todas aquellas lesiones ocupantes de espacio que pueden desplazar estructuras cerebrales, que esto es un signo de lesión con efecto masa. Es el aumento de la presión intracraniana en caso de estar monitorizada, y anisocoria por compresión del tercer par craneal. Después tenemos, bueno, el edema cerebral que puede llegar a haber, e hidrocefalia. Recordemos que en el adulto la hidrocefalia no hay una modificación en el tamaño del cráneo, sino que es interno y puede producir una lesión cerebral bastante importante, con daño neurológico irreversible, ¿sí? Valoración inicial del traumatismo cráneoencefálico. El traumatismo cráneoencefálico es una patología que precisa de todos los niveles de asistencia. Asistencia in situ, a través del sistema de emergencia extrahospitalaria, asistencia hospitalaria inmediata y transporte secundario con medicación y atención en centros neuroquirúrgicos especializados en el caso de ser necesario. Bien, consideraciones de enfermería en intubación en el traumatismo encefalocraniano. Independientemente del nivel de conciencia, un paciente con traumatismo cráneoencefálico debe ser intubado en las siguientes situaciones: presencia de dificultad respiratoria o ritmos respiratorios anormales, presión arterial sistólica inferior a 90 milímetros de mercurio, ya esto sería hipotensión, ¿no? Saturación de oxígeno inferior a 95, a pesar de que se esté oxigenando de una forma bastante, con fracciones elevadas de oxígeno, ¿no? Y presión arterial de dióxido de carbono mayor a 45 milímetros de mercurio, signo de que está habiendo una retención de dióxido de carbono, ¿no? El paciente no está respirando adecuadamente. Muchas gracias, hasta acá terminamos la clase de hoy. Y bueno, en unos minutos la voy a estar subiendo, ¿sí? Así que bueno, cualquier cosita igual nos estamos comunicando a través del WhatsApp. Ahí vi que me estaban llegando unos mensajes a través del WhatsApp, así que ahora, bueno, termino la clase, ya la empiezo a subir y voy chequeando los mensajes y nos vamos escribiendo. Saludos, nos vemos, nos encontramos la próxima semana. Esa clase sí ya va a ser en vivo y en directo. Esta es grabada, pero la próxima
es en vivo y en directo, como había informado hace unos días. Muchas gracias y hasta la próxima semana.